las últimas horas, la ex magnífica y ex modelo Vania Sánchez ha denunciado supuesta violencia física y psicológica por parte de su ex esposo, el empresario Jorge Núñez del Prado. A raíz de las denuncias que han circulado en algunos medios de comunicación y en las redes sociales, Jorge Núñez del Prado, a través de su abogado, ha decidido salir a la luz pública y dar a conocer la versión de sus hechos. El abogado de Jorge Núñez del Prado dice que lo que hay detrás de todo esto es una especie casi de extorsión por parte de la señora Vania Sánchez, quien se habría contactado a través de terceros con los abogados del empresario en cuestión para pedirle una exorbitante suma de dinero a cambio de dejar sin efecto determinados procesos, como por ejemplo el haber demandado unión libre cuando ya estaban divorciados, con la única finalidad, dice el abogado, de tratar de seguir buscando tener mayores recursos económicos y poder demandar también parte de algunos bienes que fueron adquiridos por el empresario en cuestión antes de sostener un matrimonio con la ex magnífica. El abogado de Jorge Núñez del Prado dijo que es lamentable que se esté tratando de sonsacar recursos económicos, sumas de dinero altas, para que su defendido pueda ver a su hija que no la ve, dice, desde hace 4 meses atrás. ¿Ha conocido usted estas denuncias públicas que está realizando la señora Vania Sánchez contra su cliente? Quien les habla ha podido tener conversaciones donde a los fines de poder viabilizar régimen de visita, se ha pedido una suma exorbitante de dinero, por supuesto, una suma totalmente alejada de los conceptos de lo que es la ganancialidad de la relación matrimonial que tuvo el señor Jorge Núñez con la señora Vania Sánchez. ¿Hay personas que se han contactado con personas allegadas al señor Núñez del Prado para pedirle un monto de dinero? Yo tuve alguna vez una reunión con la abogada de la doctora, de la señora Vania Sánchez, pero entiendo que habría también gente que... ¿Estaría pidiendo dinero? Habría entrado en contacto con esos fines. ¿De pedir dinero? De pedir dinero, efectivamente. Entiendo que las conversaciones que habrían tenido, algún nivel de acercamiento que ha tenido el señor Jorge Núñez con algunas personas que tomaron contacto con él, habría sido así. O sea, ¿ha habido comunicación? Ha habido una comunicación en ese extremo que usted consulta. Ahora, ¿hubo o no hubo violencia física, como dice la señora Vania Sánchez? En absoluto. Fíjese usted que en la denuncia que interpone ella el 26 de enero del presente año en contra del señor Jorge Núñez, refiere de que habría recibido, violencia de carácter física y psicológica, pero dentro de ese expediente no cursa ningún estudio que evidencie, es un estudio forense que evidencie haber sufrido violencia por parte del señor, violencia física o amenazas o de alguna otra naturaleza que hubiese proferido o realizado el señor Jorge Núñez en contra de su esposa. Por lo tanto, llama la atención que después de haber tenido muchos años de relación matrimonial, después de haber concluido también el divorcio, recién interponga una denuncia en contra de su ex esposo. ¿Cómo ven los abogados del señor Jorge Núñez que la señora Sánchez esté mediatizando este tema? Es más, le ha enviado una carta al ministro de Justicia. Mire usted, hay una denuncia. Primero que ha habido un proceso en materia familiar de divorcio y causa extrañeza que recientemente se habría también introducido una segunda demanda de unión libre y de hecho en contra del señor Jorge Núñez, con el propósito obviamente de participar sobre supuestos patrimonio que tiene el señor Jorge Núñez del Prado. Pues de estar divorciada, ahora está pidiendo que se reconozca unión libre para verse beneficiada con bienes que serían del señor Jorge Núñez. Exactamente. Exactamente, ese es el fondo de la pretensión de reconocimiento de la unión libre, o de hecho antes del matrimonio. ¿Con qué fines?
obviamente con fines económicos, ¿no? Obviamente con fines económicos. Vamos a cambiar de información. Hablamos ahora de un crédito de 326 millones de dólares que llegaron al país procedentes de una asignación del Fondo Monetario Internacional. Tendrá que ser un crédito, no creo que nos regalen, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional de 326 millones de dólares para mejorar la liquidez a nivel mundial y hacer frente al impacto de la pandemia que está dejando consigo no solamente en Bolivia, sino en el resto de los países del mundo. El total de las asignaciones, de la asignación que ha recibido el país, corresponde aproximadamente al 0.05%. De 230.1 millones de DEX que ha recibido el país, que en su conversión en dólares americanos hace a 326.4 millones de dólares. Estos recursos han sido transferidas a las cuentas del Banco Central de Bolivia, ya son parte, digamos, de lo que son nuestros activos de reserva. Que estas asignaciones que hace el Fondo Monetario Internacional lo hace en un contexto de crisis provocada por el COVID, ¿cierto?, que va a permitir mejorar la liquidez del sistema financiero internacional. La asignación DEX no compromete rentas al Estado, ¿cierto? No tiene ningún tipo de condición financiera, ¿sí? Entonces, claramente queda establecido, ¿no es cierto?, que hay una diferencia entre lo que son las asignaciones DEX, ¿cierto?, que el país se ha beneficiado en estos últimos años por 2 veces, ¿no es cierto?, y lo que vendría a ser la solicitud de un instrumento de financiamiento como ha sido el IFR. Ha sido una solicitud que en su momento las autoridades del gobierno de facto hicieron al Fondo Monetario Internacional para optar a esta línea de financiamiento. El diputado Miguel Ángel Roca dijo que la bravuconada del gobierno de Luis Arce de haber devuelto los 327 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que se prestó años más el pago de intereses, dijo, fue solamente una pantomima, porque sucede que ahora le están recibiendo nuevamente otro crédito por el mismo monto, dice el diputado de Comunidad Ciudadana. Considera que hay un doble discurso, una doble moral por parte del gobierno, que incluso ha tenido que pagar un interés por haber devuelto este crédito, que algunos meses después nuevamente lo acepta. En febrero de este año, en una bravuconada que le salió muy cara al país y al propio gobierno, el gobierno del presidente Arce decidió devolver 327 millones que nos había dado el Fondo Monetario desde el año pasado, como a todos los países miembros, para contrarrestar la pandemia. Lo hizo por lógicas políticas, por ideología, y además causando un daño económico al Estado de 24 millones de dólares que pagó adicionalmente por diferencia cambiaria y por multa. Vamos a tener de aquí a una semana o 2 solamente 326, ¿se dan cuenta? De 3.653, por esta sola chambonada del gobierno, vamos a tener solamente 326. Y mientras tanto, ¿qué ha hecho el gobierno? Sacarse plata de las AFPs, hacer emisión monetaria, seguir mandando leyes, ¿no?, para emisión monetaria, porque ahora resulta que el gobierno, ¿no?, cuando un expresidente, estábamos en vacas flacas, ¿no?, pedía dinero a los organismos internacionales, le dicen limosnero, pero ahora que el presidente, ¿no?, lo pide con la mano izquierda, entonces, no, ahora es perfecto. Vamos a cambiar de información. El diputado Marcelo Pedraza, diputado de Comunidad Ciudadana, se ha referido en las últimas horas a la postura que ha asumido la Fiscalía en La Paz de admitir una denuncia del Banco Fácil contra el senador de Creemos, Eric Morón, quien en su rol de fiscalización llevó adelante una serie de solicitudes de informe escrito, pero además denuncias que fueron luego corroboradas por
por la ASFI respecto a un problema de encaje legal que tuvo en su momento esta entidad financiera. El diputado Marcelo Pedraza dice que es un exabrupto del fiscal general del Estado y del fiscal del distrito el haber admitido esta denuncia contra este parlamentario cuando el artículo 151 de la Constitución Política del Estado recuerda que los parlamentarios en su rol de fiscalización no pueden ser procesados. Otra vulneración de la Fiscalía, ya no contra los derechos de todos los ciudadanos, sino ahora contra los derechos de los legisladores. La Constitución es clara, señala que en el trabajo legislativo los asambleístas gozan de inviolabilidad. Solamente un legislador puede tener un proceso penal en el caso que se le hubiese encontrado en flagrancia. Mientras tanto, nuestros propios carnets que tenemos como diputados que nos entrega la Asamblea Legislativa, dice de forma taxativa que nosotros por nuestros actos de legislación no podemos ser procesados penalmente. Esto es otro abuso del MAS que habrá que denunciarlo a las instancias que correspondan. Creo que hay un exabrupto por parte del fiscal, seguramente el colega parlamentario ya ha presentado un recurso a objeto que se revierte a esa decisión, caso contrario vamos a tener que tomar contacto seguramente él con nosotros para que nos ponga en contexto lo que está sucediendo, pero la Constitución es clara y el Tribunal Constitucional va a tener que fallar conforme a la Constitución y no conforme al masismo y sus fiscales que lo único que buscan es amedrentar a la población y en este caso a los legisladores. Presentar una petición de informe escrito para transparentar la corrupta gestión del gobierno no puede ser pues una base legal para después seguirle un proceso penal en instancias de la Fiscalía. Debió haber rechazado inmediatamente, pero habrá que analizar cuáles han sido los fundamentos y cuál es la acción que está tomando el colega parlamentario. ¿Qué dice el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Sbonko Makovic, respecto a esta denuncia que fue admitida por el fiscal o por la Fiscalía del Distrito en La Paz contra un parlamentario que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, no puede ser procesado en